Bienvenidos a otro tiempo con Encuentro con la Verdad. Tengo el gusto especial de mucho tiempo de poder compartir con el licenciado David Sánchez, conocido en varios ambientes. Acabo de descubrir, leyendo todo su perfil, que está muy metido en comunicaciones durante un buen tiempo. Él estudió en la Sociedad de Cochabamba, él es licenciado en Economía y en Finanzas en la Universidad Mayor de San Simón, y tiene un puesto clave hoy que está siendo comentado por todos y tiene que dar la cara en temas que son tan álgidos con la República de Chile. David, te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Toto. Un cordial saludo y una alegría volverte a ver de varios años. Ah, sí, realmente, te has perdido. Este es el senador, creo. Bueno, quiero que me comentes cómo es eres el primer gerente que tiene esta empresa que representa el tema de trabajo en los servicios portuarios de Bolivia. ¿Cómo ha nacido y cuáles son tus responsabilidades y cuál es el ámbito que abarca? Porque con esos puertos hay que hacer esto y seguramente te han pedido de todo. Por favor. Sí, seguramente tú escuchaste de la ADA, había una entidad que se llamaba ADA, creada por los 60 más o menos, y era una entidad que tenía la misión de recibir la carga en los puertos de Chile, tenía el almacenaje y el despacho de la carga. Hubieron problemas entre esta empresa y Emporchi, era una empresa estatal en Chile, y el 96 cambió esta entidad ADA, se cierra y se transforma en una entidad también estatal que se llama ASPB, Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. El rol de la ASPB es de ser agente aduanero en los puertos en el extranjero, por los tratados y convenios que tiene Bolivia. Tenemos con Chile el tratado de 1904 y con el Perú particularmente el convenio de 1948. Y tenemos también tratados, convenios y notas reversales por la hidrovía Paraná-Paraguay con el Paraguay, con la Argentina y con el Uruguay. Y también tenemos acuerdos para uso de puertos con el Brasil, el puerto de Paranaguá y el puerto de Santos. Esto en virtud de que como el país es un país que ha sufrido la soberanía marítima, varios países le han dado espacios en puertos para que pueda utilizar esos espacios para promover su carga, ayudar de alguna manera en el comercio exterior. ¿En qué condiciones nos dan esos espacios estos países? O 5 en realidad. Todos estos espacios son diferentes los convenios y tratados, cada uno tiene una especificidad. Pero muy parecidos son en la hidrovía Paraná-Paraguay que sale al Atlántico. Nos han cedido en el Paraguay un depósito franco, más o menos de 5.000 metros. Ahí tenemos un depósito, es pequeñito, está en el puerto de Villeta, dentro de lo que es la hidrovía. En Rosario tenemos 17.000 metros, una zona franca, así se consolidó en 1969. Funcionó esta zona franca hasta los 1990 y por la situación precaria en que se recibió esta zona franca con un muelle, se dejó de usar y hoy día, bueno, está en una situación de si se queda o nos trasladamos, los argentinos han pedido trasladarnos. Y tenemos espacios móviles con el Uruguay, es decir, nos pueden dar espacios para que la carga boliviana llegue, se pueda almacenar y después se la pueda despachar. En el caso del Perú tenemos un convenio del 48 que todavía está, aunque no creas, para trabajar, para analizarse, se ha proyectado el 1 de septiembre en Arequipa, el tercer encuentro binacional Perú-Bolivia, para que se pueda aceptar a Bolivia con la ASPB y la Aduana Nacional de Bolivia como agente aduanero. Esto todavía no lo acepta el Perú porque según ellos, bueno, o no, lo que explica el Perú es que su normativa ha cambiado y si bien ese convenio es del 48, hoy día hay otra normativa, entonces no les permite el reconocimiento de agente aduanero. ¿Qué es un agente aduanero? No es un despachante de aduanas. Un agente aduanero es una entidad que tiene presencia de un Estado en virtud de este convenio para poder recibir la carga, conjuntamente el que opera en el puerto, planifica esa recepción y la despacha. Entonces, tener presencia dentro del puerto de Hilo, eso todavía no se ha definido y está en análisis en Cancillería. Y el Tratado de 1904 con Chile específicamente nos garantiza el más amplio y libre tránsito, en cualquier punto de puertos chilenos, así lo establece el Tratado de 1904. Y en eso hemos visto que hemos tenido dificultades, lo hemos estado explicando desde el 2015, todo lo que se planifica, porque nosotros tenemos ahí 40 funcionarios en Arica, por ejemplo,
y se planifica día a día lo que vamos a recibir de los barcos y vamos a poner al camión para que salga el contenedor en los camiones bolivianos. Vamos a hablar de eso con detalle porque es Perfecto, súper importante perfecto. lo que estás hablando. Estamos hablando de Arica, de Antofagasta también. También tenemos, Y también sí. de Iquique, ¿verdad? ¿O no? En Iquique no. Lo que Ya. pasa es que en Iquique, si bien el Tratado de 1904 nos dice tenemos el libre y amplio tránsito por Chile, sin embargo han tomado decisiones controversiales, difíciles la gente de Chile, porque claro, ellos apelan a su soberanía, a su normativa. Por ejemplo, en el caso de Iquique nos plantean una oficina, pero no en el puerto, sino en Alto Hospicio. ¿Qué es ese lugar? ¿Lejos? Es un lugar lejano del puerto, Ya. es es como decir La Paz, el puerto, y en el Alto, tu oficina. Ya. Entonces, por motivos obvios, no se acepta en ese sentido y no tenemos ahí una presencia ni de aduana ni de la ASPB, ni la parte portuaria. En Arica, en cambio, sí tenemos dentro del puerto un espacio de la ASPB donde están los funcionarios bolivianos. En Antofagasta también tenemos otro espacio en el puerto de Antofagasta, pero hay algunas decisiones que se han ido dando, por ejemplo, esta del año 2004, cuando se decide concesionar el puerto de Arica a una empresa. Antes del 2004 habían varios operadores, podías vos pedirle a uno que te atienden en la estiva, desestiva, servicios portuarios, pero en el 2004 se decide privatizar el puerto de Arica a una sola y desde el 2004 tenemos un monopolio portuario en Arica y en Antofagasta a mitades, se ha concesionado parte. Vamos a hablar de eso porque también vamos a ver si infringe el Tratado de 1904 o no. Coméntame de Puerto Buch, que están hablando muchísimo este tiempo, especialmente en el sector del oriente. El puerto Buch está en el río Paraná, Paraguay. Es un puerto construido por el Estado boliviano, recientemente concluido, ya se ha tenido una recepción provisional, porque tú sabes, el Estado hace recepciones provisionales y después definitivas. Coméntame eso, porque es importante. O sea, ¿el Estado boliviano ha construido ese puerto? ¿O había un puerto ya sí, y lo ha ampliado, modificado? Esto lo ha construido a través del Ministerio de Obras Públicas, que es el ente tutor, conjuntamente la empresa siderúrgica del Mutum, la empresa ESM. Yeah. Esta es la empresa que hoy día tiene ha tenido la responsabilidad de la construcción del puerto por el tema del hierro. Recordemos que hace poco había un convenio con la Jindal para poder exportar hierro y bueno, estaba la empresa siderúrgica del Mutum, se definió la construcción de un puerto y el puerto Buch hoy día prácticamente está concluido. Se ha hecho una recepción inicial provisional, pero entendemos que la empresa siderúrgica del Mutum, que es una empresa del Estado boliviano, es una empresa pública, hace operaciones por este puerto Buch, es decir, sobre todo tiene concentración de hierro y esta concentración de hierro le permite ir ya sacando por el puerto Buch, exportando, ¿no? Y bueno, ahí todos estamos atentos cómo se va a proyectar el puerto Buch. Lo que podemos decirte es hay expectativa en Santa Cruz, en todos los empresarios para utilizar este puerto que permita sacar no solamente hierro, sino soya, contenedores, en fin. Tiene las condiciones en este momento para hacerlo. ¿Más de exportación que de importación sería? Podría ser de exportación y también de recepción, porque este puerto es un puerto muy importante para tener un contacto desde origen, que podría ser Uruguay, y destino Bolivia, o al revés, origen Bolivia y tal vez un envío de carga hasta el Uruguay. Sin embargo, falta todavía 30 kilómetros de acceso carretero. Esto es en la zona pantanal, o sea, tú tienes ahí condiciones muy complejas y mucho calor. Al lado del camino está el río, hay pantanos, hay lodazales, hay bastante animal. Entonces, además que es una zona, creo que aquí hay un problema importantísimo, que es una zona también de área protegida. Entonces ahí tienen que trabajar en instituciones para ver si le dan licencia de trabajar ese acceso carretero y ver cómo se podría consolidar el puerto con funcionarios permanentes en puerto. El calor está encima de los 40 grados, es decir, habría que darle condiciones, pero ya el Estado boliviano tiene este puerto importante para un pasito en todo lo que es el ganar un mercado en puertos, en carga, en transporte marítimo. O fluvial en este caso. Entonces todavía falta un poco, no es que ya está totalmente listo para funcionar, estamos hablando de carretera que faltan 30 kilómetros y algunos otros detalles en cuanto a la infraestructura, ¿sí? Claro, porque cuando tú planteas un puerto, lo más importante es su conexión.
En este caso tiene que haber incluso conexión férrea, tiene que haber conexión terrestre, porque si no le das esas conexiones no tiene carga. Y entonces si no hay carga no vienen los barcos. O el tiempo que se demora en llegar al puerto con la carga es muy importante para algunas exportaciones que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, haremos un planteamiento. Hay mucho público que habla de los puertos como si conociera, ¿no? Digamos, he llegado a Arica, los puertos, no. Específicamente cómo funciona, porque es todo un trámite. La gente que importa, por ejemplo, tiene que importar puesto FOB tal puerto, digamos, o SIF tal puerto, son condiciones. A partir de ahí, una vez que ha llegado un vapor, un buque que son ahora, porque antes eran vapores así añadas atrás, recuerdo Matarani y Mollendo, donde se utilizaban los vapores, cuando llegaba, que era un puerto donde se utilizaba mucho, ¿verdad? Claro. Llegan y ahí llegan con la carga. A partir de que llega la carga, un barco con carga para Bolivia, estamos hablando de importación, no de exportación, porque vamos a hacer las dos rutas primero. Explícanos a toda la audiencia, nosotros algo conocemos en el rubro, mi papá trabajaba mucho en eso, porque no son muchísimo de Mollendo. Así que coméntanos qué pasa, está la carga ahí y a partir de ahí, hablamos del puerto chileno, por donde tenemos el problema, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos rollos con Chile a partir de que llega nuestra carga? ¿Qué sucede, querido David? Ya. Bueno, todo lo que es la importación tiene que ver con tres tramos importantes en la logística. El transporte marítimo, naviero, los barcos que vienen desde Asia directamente a Arica, a veces Callao, Arica. Ese es un primer elemento. Llegan los barcos y esos barcos tienen que desembarcar los contenedores, ¿no? El otro tramo es la parte del puerto. Es decir, el puerto tiene que utilizar cierta maquinaria para ver qué hace con ese contenedor. Si lo despacha de manera directa, lo va a dejar en el puerto, va a abrir esa carga porque ese contenedor es de varios importadores, hay que dividir la carga y hay que fraccionarla. ¿Cuándo sale esa carga? ¿Qué ítems se están utilizando? Toda esa operativa portuaria también es un mundo con muchísimos ítems y ahí tenemos que hablar con la empresa portuaria. ¿Quién maneja eso, David? ¿Quién maneja esa parte? Que es clave lo que estás hablando. Porque mucha gente, pues, hagan esto, pongan en tal puerto, saquen de allá. No es tan sencillo. Llega la carga y empieza esa distribución. ¿El receptor de la carga es gente de Chile? Es la empresa que ha privatizado el puerto de Arica, en este caso se llama TPA. Del cual sus empleados entran en huelga cuando quieren. En este caso, entran ellos o ahora son los empleados de la aduana chilena. ¿No? Entonces ellos, conjuntamente la empresa portuaria de Arica, que es la empresa estatal, que es una empresa también que está en el puerto, pero que le supervisa a la privada, o sea, tienen una empresa estatal y una empresa privada, y está la empresa boliviana. Entonces lo que hacen es qué trato le dan en el puerto a esa carga, cuándo la van a mandar, cómo la van a tratar, dónde la van a llevar, qué tipo de servicio se va a utilizar, la van a estoquear, en fin, la van a apilar, en fin. Entonces, ese es el trabajo portuario, el segundo trabajo donde ahí tienes tarifas que pagar a la privada, porque te van a decir qué quiere con ese su contenedor, quiere que lo acomodemos, quiero que lo despachemos, quiero que lo abramos, qué servicio quiere el importador boliviano. Entonces, en base a eso hay un tarifario y eso hay que pagar. Y el tercer tramo es el terrestre, donde llega el transportista boliviano, ingresa al puerto, recibe la carga y, bueno, se lleva la carga hacia cualquier destino de nuestro país, o viceversa, está trayendo de exportación, deja esa carga en el puerto, se acopia esa carga, por ejemplo, en el caso de minerales, y esto sobre todo para Antofagasta, llega zinc, llega plomo, llega estaño. Entonces llega a un lugar donde hay que preparar esa carga, no está lista esa carga, hay que ver la ley del mineral, se prepara esa carga, una vez que está preparada esa carga en puerto, se consolida la misma, se calcula toda la carga que va a llegar a un barco y después se envía al puerto, llega el barco y esa carga se va a la exportación. Ahora, estamos haciendo esta parte porque tenemos tiempo para hablar de los detalles que también usted quiere saber, estimado televidente. La primera parte es, la parte de los transportistas bolivianos, ¿tienen libertad de tomar toda la carga que es para Bolivia o los chilenos también participan en eso, los transportes chilenos? ¿O solamente los bolivianos traen la carga para Bolivia hasta destino Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, cualquier Bueno, lugar? toda la carga que nosotros recibimos como empresa boliviana, esto está transportado, operado por transportistas bolivianos. 100%. 100%. Ahora,
Habrá que averiguar, hay algunas denuncias de que cierta carga que también es para Bolivia, que se llama carga en tránsito, porque toda esa carga es para territorio boliviano, Bolivia. y ese es el Tratado de 1904, el tránsito, el libre tránsito, que tiene muchas dificultades y te podemos analizar después, dicen que se quedaría de alguna manera en territorio chileno y sería transportada por transportistas chilenos. Pero eso habrá que averiguar. Es decir, No tienes constancia de eso no, porque todo lo que nosotros recibimos como carga que llega es para tránsito a Bolivia. Ok. Ahora, ¿dónde empiezan los problemas? ¿Por qué es un sufrimiento este momento? Me decías que hay paro de la empresa privada, hay paro de los aduaneros, bueno, hay mala voluntad, hay peleas, hay todo lo que sabemos que ha pasado en estos últimos meses. Coméntanos un poco el panorama desde tu perspectiva en tu trabajo ahí. Y yo creo que buscando siempre el equilibrio y la verdad, eh, lo que sucede es que hay unas decisiones que asume en su soberanía Chile a través de sus empresas, las que ha concesionado, que deciden, por ejemplo, cerrar garajes porque esos garajes en Arica no están con condiciones higiénicas y la normativa plantea que hayan baños, en fin. Desde la perspectiva de Chile podría decir, claro, tienes razón, pero no mensuran, o bueno, no sé si no lo hacen, o por ahí no piensan en el efecto hacia el otro país. El otro país llegan con transportistas, pero se encuentran con garajes cerrados porque han sido sancionados por las mismas autoridades chilenas. ¿Qué hacen los transportistas sin acceso a un garaje? No tienen baño. Ahí vienen los carabineros, les multan, les sancionan, ven que han botado alguna basura, están sancionados, en fin. Entonces, si buscamos el equilibrio, dirías, claro, Chile está tomando una decisión buena, pero le está afectando al otro país. O en otros ejemplos, sucede, por ejemplo, que ahora tenemos 9 días de paro. Desde el 24 de mayo ha parado la aduana chilena. Y estos paros son recurrentes, no es que una vez al año. Entonces, este paro... ¿Y qué reclaman, perdón? ¿Salarios? Sí, temas salariales, temas de mejoría en su trabajo, en su relación laboral, son temas muy internos, ¿no? Yeah. Entonces uno podría decir en ese sentido, bueno, están en un paro, no tienen nada que hacer los chilenos, ni modo, eso pasa en todo lado, pero lo curioso acá es que el transportista boliviano no puede ingresar porque está parada la aduana y el puerto. Entonces el ingreso por Tambo, Camado y Chungara, ahí has visto unas 1.500 camiones, 3 kilómetros de... O sea, sucede que han ido pasando muy lentamente, los han tratado así, porque claro, no pueden hacerles ingresar porque está parado el puerto, pero después de que pasan Chungara, o cuando están entrando a Chungara, después de haber esperado 2 días ahí con el frío, sucede que alguien está llevando, no sé, una manzana, y claro, se entiende que la normativa chilena prohíbe el que tengas que introducir una manzana porque no tiene su certificado fitosanitario. Entonces ellos dicen, ¿cómo es esto? No se puede entender, no pueden entrar. Pero ¿qué hacen los transportistas cuando están 2 días o 3 días sin poder entrar al puerto? Y ahí llama la atención que no haya una flexibilidad de parte de autoridades de Chile para este tema, ¿no? Y si me dicen llevar manzanas, llevan algo hecho, una humita, digamos, tienen No un entra problema. nada, eso sí es Cero. penado, hasta te pueden sancionar con tema económico. Entonces no puedes entrar con nada de alimentos, ¿no? Nada. Me A no imagino, ser chocolates, quizás barras, así. algo Ya. empaquetado, pero no nada de frutas, nada de estas cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay puntos de vista, o en el caso del puerto, por ejemplo, ¿no? Ellos toman decisiones de inaugurar una zona extraportuaria o anteportuaria, ellos llaman un antepuerto, que dicen es parte del puerto, pero la han llevado al Valle de Lluta, 11 kilómetros, la han inaugurado en abril. No ha consultado esta decisión con Bolivia y ellos dicen, claro, para Arica, dicen, estamos tratando de llevar a los transportistas al Valle de Lluta, que es la entradita a Arica, para que ya no haya tanto camión en la ciudad. Desde la vista chilena dirías, claro, es una decisión correcta, pero desde la perspectiva boliviana, por el Tratado de 1904, por todos los problemas que te voy a comentar que tenemos en el puerto con la carga boliviana, deberían coordinar tomando en cuenta que la mayoría de la carga es boliviana, ¿no? Entonces decirles a los bolivianos qué piensan de este proyecto, cómo se puede trabajar, que se asegure que no va a entorpecer el despacho de la carga. ¿Qué es lo que nos preocupa, Toto? Porque nosotros hemos estado haciendo un seguimiento a los 3 turnos que se tienen en el puerto. En la mañana, en la tarde y en la noche se trabajan las 24 horas con todo lo que es carga, recepción de carga y despacho de carga.
Entonces, en esos turnos planificamos con la gente de Chile. Por ejemplo, vamos a atender 200 camiones o 100 camiones para un turno de la mañana. Y hemos evidenciado desde el 2015 que no se cumple en ese despacho de 100 camiones, se atiende 70. Y porque ellos han tomado decisiones de que hay una carga brasilera o colombiana, no tiene equipamiento, entonces van a atender con preferencia a un barco que ha llegado y van a dejar parada la carga boliviana. Y ellos dicen, sí, pero lo vamos a arreglar en la noche, o te lo arreglo hasta fin de semana, voy a equilibrar, compensar. Pero estos elementos para nosotros no deberían darse, sobre todo cuando tienes algo planificado. Discrecional sería el tema. Hay una discriminación a la carga boliviana y creemos que no hay un cumplimiento en el 100% de lo que se planifica. Ahora, la mirada de ellos quizás es, pero claro, en cualquier empresa siempre hay un margen de error, se puede rezagar aquello, pero esto es recurrente. Al margen de varias contravenciones que nosotros hemos hecho conocer y que personalmente las autoridades de Bolivia se les ha explicado a las autoridades de Chile de los problemas que se tienen en el puerto. Ellos han aceptado que hay limitaciones en Arica, que el comercio boliviano ha tenido un crecimiento muy importante y que iban a realizar inversiones. No sé si esta inversión del antepuerto va a resolver aquello, pero hay que analizar el tema de equipamiento, el tema de espacio en el puerto. Entonces, hay una integralidad de factores que deberíamos trabajarlos, Toto, para justamente encontrar la verdad. Porque del lado de Chile, lo que escuchas de las autoridades chilenas es que el libre tránsito, el tratado se cumple de maravilla, que a Bolivia se le da el trato excelente que ni a los chilenos se les da, y del lado nuestro tenemos varias observaciones, varios problemas, y por eso hemos recurrido incluso a la CEPAL, hemos dicho a Chile, llamaremos a la LAD y a la CEPAL que nos ayuden a resolver este conflicto. Porque parecería algo sencillo, sin embargo, si tú te imaginas cerca de 3 millones, de 2 millones de toneladas, si tú te imaginas cerca de 500 camiones que salen por día, si tú te imaginas que cada contenedor es, digamos, vamos a decir, de David Sánchez o de Toto Salcedo y lo necesita mañana, debe llegar, y no porque ha habido un rezago que lo van a mandar mañana, y que además te van a llamar y te van a decir, señor Sánchez o señor Salcedo, le cuento que sí hay otro ítem más que tiene que pagar, son $100 más. Claro, en la desesperación el boliviano paga, pero ¿cuánto se suma todos estos elementos? O sea, todo esto es lo que se tendría que analizar. Vamos a hablar en la segunda parte, tenemos que hablar si todo esto tiene que ver con el cumplimiento del Tratado de 1904, si tiene que ver en las relaciones, que saber cuáles son tus relaciones de tu equipo, de tu gente, con la gente chilena en el puerto, en la parte aduanera, todo. Que nos comentes todo esto, entramos ya a desmenuzar en la siguiente parte, presta atención porque este cuadro de situación era importante para saber de qué hablamos en la segunda parte del programa. Aguárdenos. Bueno, seguimos. El tema es interesantísimo porque lo estamos desmenuzando y gracias a David que nos puede dar la perspectiva completa. La primera pregunta que anunciaba venía en esta segunda parte es, ¿se cumple el tratado? Y si se cumple, ¿por qué Chile dice que cumple? Hace unos días escuchaba un candidato a la presidencia de Chile y decía, no, he ido yo al puerto de Arica, he verificado que los chilenos o los bolivianos están mintiendo, que el presidente Evo Morales en todo lado nos está haciendo una mala propaganda, porque es impecable todo, cómo atiende, cómo trabaja, cómo todo. ¿Cómo viene esa parte del tratado, David? Bueno, con este paro de la aduana está más que evidente que no se está cumpliendo el tratado de 1904 en ese libre y amplio tránsito, libre tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos nos muestran que en el turno de la mañana y la tarde están saliendo 2 a 3 camiones por hora, cuando lo habitual es que salga más de 10 camiones por hora, ¿no? Estos datos, algunas veces en Chile dicen, no es así, los pueden decir de otra forma, pero nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, en el paro del 24 de mayo, del 1 de mayo al 24 de mayo del 2017, de este mes que se va hoy día, porque hoy día es 31 de mayo, se han despachado promedio 225 camiones por día, ¿no? Y desde el 24 de mayo al 31, nuestro balance, sí, más claro, nuestro dato más preciso es que han salido solo 165 camiones y entonces el rezago, la diferencia es de 30% menos que lo normal. Entonces ahí, por ejemplo, hay un dato muy importante.
Sin embargo, ellos apelan a su paro ético. También tienen sus terminologías, tienen su forma de ver las cosas. Entonces ellos dicen, ¿el paro ético qué es? Que la aduana pare en la mañana y en la tarde, pero en la noche deje trabajar. Entonces ellos dicen, lo que no te podría atender en la mañana y en la tarde, déjame, te lo voy a igualar en la noche, ¿no? Pese que hacen estos esfuerzos, ya en la mañana hemos tenido un rezago de un 60%, en la tarde igual, y en la noche se aumenta un poco, pero el día no se cumple. Claro. Entonces, ese como un dato. Decisiones, por ejemplo, de escanear un contenedor, que a veces hay un contenedor, dicen, sí, es un contenedor sospechoso, lo abren, eso tiene un costo, hay que pagar del escaneado, de la apertura del contenedor, sacan toda la carga. Entonces, pero se les explica que esto es en tránsito. La mirada que ellos tienen dice, pero claro, es que eso puede afectar a Chile. ¿En qué? Ahí está la respuesta, o la pregunta, ¿en qué? O cuando se dice, por ejemplo, estoy trayendo, y esto me ha pasado muchas veces, colegios que traen material escolar, sobre todo colegios Montessori. Me llamaban y me decían, estamos trayendo unos juguetes de madera importantes, y nos los quieren fumigar. Y no podríamos aceptar que se fumigue, son materiales. Entonces se va al SAC, que es el Servicio Agrícola de Chile, y dice, no, si es madera puede tener virus, algunas bacterias, y aunque esté en tránsito y aunque esté consolidado dentro del contenedor, hay que abrirlo y hay que fumigar. Costo. Y paguen además. Y paguen y esperen su turno. Entonces, usted que está, digamos, vamos a decir que tú, director de un colegio, estás esperando el material, te voy a llamar yo de Chile, Totito, te cuento que tu contenedor lo van a abrir, lo van a fumigar, te va a costar $200 más y posiblemente para pasado mañana te lo estemos mandando. Fumigado además. Claro, entonces ese libre tránsito para el boliviano, para ti, pero ¿dónde funciona? Para el chileno la explicación es que esa madera puede tener alguna bacteria, ellos hablan, y que puede entrarse al territorio chileno y podría generar algún problema, ¿no? Entonces, y eso pasa con los carros también, todo carro hay que fumigarlo, en fin. Entonces, de esos temas a otros, por ejemplo, decisiones que ellos han tomado, algún contenedor dicen, este contenedor se necesita de cierta maquinaria, entonces hay que llevarlo a otro espacio que se llama un extrapuerto, eso tiene un costo, tenía hasta de $700, y esto no hemos aceptado porque no pueden tomar decisiones si no se coordina con la gente de Puertos de Bolivia. Así que entre esas te voy explicando el que se falla en la planificación, no se cumple el despacho, las tarifas que ellos han recurrido a cobrarnos y querían incrementarnos las tarifas como un elemento para ellos que hay que trabajarlo, y nosotros hemos hablado de que sí, vemos una integralidad, incluido tarifas, pero no solamente que ellos nos quieran subir un 10%, sino ver la estructura tarifaria. Creemos que la estructura no está bien, hay que revisar, y cuando les decimos esa estructura que tú me estás cobrando 20 pesos por usar una grúa, me gustaría saber cuántos hombres, cuánto equipamiento, cuánto tardas y por qué me estás cobrando 20, por qué está esa tu estructura tarifaria así. Ahí ellos no quieren abrir. Entonces, estos elementos nos generan pues una necesidad de que se puedan esclarecer, siempre pensando en que podríamos alcanzar una relación de coordinación mucho más favorable, toda vez que, te repito, el 80-90% de mercancía que pasa por estos puertos son bolivianas. Es boliviana, entonces debería haber una apertura. Si tú eres empresario portuario y yo tengo la representación de esa mercancía boliviana, tú deberías decirme cualquier cambio, te consulto cómo va esto, porque soy tu principal, ni siquiera cliente, porque la Cancillería a mí siempre me observa eso. Por favor, no somos clientes. Aquí hay un tratado y tenemos una relación de Estado a Estado. Entonces deberíamos tener una relación de Estado a Estado en estos temas que son tan importantes. Ahora, francamente, te voy a poner un problema, creo. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es la relación de tu equipo allá con la gente chilena? ¿Es cordial? ¿Es ruda? ¿Se portan abusivos? Porque por ahí te dan un vaso de agua, dices vale 30 porque es extra y así, porque cobrar están cobrando de lo que quieren, como quieren, fumigar, no fumigar, revisar, bajan la carga, la desarman, la arma, como quieren, se le ocurre, nos falta presupuesto y empiezan a revisar todo lo que quieren, pienso yo. ¿Cómo es tu trato? ¿Cómo es que se llevan? Porque te noto que tú eres siempre conciliador, pero ¿está funcionando o estás ya medio resignado? No, nuestro trato con ellos ha sido siempre respetuoso. Obviamente algún funcionario, alguna funcionaria ha tenido alguna dificultad con algún operador portuario,
pero eso debe ser el 1%, el 5% del 95% de una relación óptima que se tiene. Verdaderamente nosotros nos tratamos con mucho respeto, también hemos recibido un trato en ese sentido dentro del puerto también. Hemos lamentado que cuando fue el canciller Choquehuanca lo hicieron esperar 6 horas porque supuestamente la seguridad portuaria así lo exigía. Creemos que esa fue una exageración. Y un abuso. Un abuso, ¿no? Y en todo caso ya en el trabajo portuario sí tenemos una relación, digamos, cordial, fraterna, a tal punto que nosotros hemos estado solicitando una reunión a la gente de Autoridad de Puertos de Chile. Nos mandaron una nota para el 25 de mayo, llegaban a La Paz, pero por el paro, me imagino, nos mandaron otra nota el 24 y nos decían que lo íbamos a suspender hasta junio. Así que estamos esperando siempre de cara a la población entre autoridades de Chile y autoridades de Bolivia para ver cómo se puede mejorar este tema. Porque efectivamente lo que está pasando en Chile, y ahí el presidente lo decía de manera clara, hay una afectación económica. Todas estas decisiones afectan económicamente a nuestro país. Por supuesto. David, la gente se pregunta, ahora ya está más enterada por lo que acabas de explicar, para ver cómo se mueve el puerto, qué pasa, los que están ustedes con sus pistanes y los otros sus fusiles y poco a poco sus misiles, sino que la pregunta es, que yo creo que nos ayudes. La gente dice, ¿y por qué no nos vamos a otros puertos? ¿Por qué no estamos en Hilo, que nos han ofrecido tantos años? ¿Por qué no estamos en tal lugar? ¿Qué sucede? Bueno, primero, en un minuto quisiera comentarte la historia. Bolivia nunca ha podido salir de una dependencia de Arica, incluso antes de la República, después de la República y al presente, porque lamentablemente, antes de perder nuestra soberanía marítima, el puerto de Antofagasta, en esos gobiernos del pasado, no tuvo una decisión de Estado para que se pueda operar a través de Antofagasta. Se descuidó Antofagasta, la información histórica nos dice que había un administrador en Antofagasta y todo el comercio era por Arica. Cuando este puerto era por Perú, por el Perú, exacto. Y bueno, en la historia nos muestra que cuando Bolivia quería mover carga por Antofagasta, inmediatamente el puerto de Arica, por las autoridades de ese entonces, bajaba el arancel a cero. De tal forma que los empresarios de ese entonces usaban el puerto por los costos y obviamente la distancia. Entonces, esto se ha ido consolidando conforme ha pasado el tiempo y efectivamente hay una dependencia casi total con este puerto, a tal punto que hoy día ya los barcos, las empresas navieras, tienen rutas concretas, frecuencia en las rutas a este puerto, ¿no? Y eso hace que al tener esa frecuencia, tanto de importación y de exportación, dejan la carga y tienen carga para llevar. Igualmente los transportistas saben que van a este puerto, tienen carga que llega, carga que también van a traer de vuelta. Lo que no ocurre, por ejemplo, en el puerto de Hilo, particularmente, o otros puertos del Perú, Matarani. A veces van los transportistas, pero dicen, ¿y ahora con qué retorno? ¿No? Entonces tú puedes decirle, llévamelo mi carguita por Hilo, ellos van, te cobran, en fin, pero te van a decir, señor Toto, he llevado esta carga, pero me tiene que pagar ahora mi flete falso. O sea, me tiene que pagar doble. Entonces el empresario ahí va a tener esa dificultad de cómo compensa al transportista terrestre. Y por eso también los barcos no tienen esa frecuencia, porque el puerto vive de la carga. El otro elemento es que el puerto de Hilo, hace más de 30 años, sabemos por información oficial, ha tenido muy poca inversión en el mismo puerto. Es decir, la infraestructura se ha quedado más chica, el calado es mucho más pequeño para ciertos barcos. Entonces, esto, además que tiene un tema estructural, es un puerto que llaman abierto, no es un puerto cerrado, es decir, la bahía está abierta y para descargar contenedores el barco necesita que esté quieta las aguas, ¿no? Y entonces, como es un puerto abierto, a veces hay un movimiento de aguas que impide aquello. Entonces, el gobierno peruano hizo conocer el año 2012 la necesidad de modernizar y de mejorar el puerto, incluida una rompeolas, un rompeolas, una obra que puede valer 80, 100 millones, como un cobertor para el puerto, ¿no? Y entonces supimos de este plan maestro y claro, además la política del Estado peruano es concesionar a los privados para que ellos inviertan.
Eso se llama iniciativas privadas, IPs. Y el 2012 se decidió esta concesión para el puerto de Hilo, pero 2015, 16, 17 no se concesionó el puerto y hace pocos días nos hemos informado por las mismas autoridades del Perú que la concesión no va a ir en Hilo, ya no se concesiona a un privado, sino es probable que sea más bien la parte estatal la que invierta. Entonces hay que ver ahora cuándo invierten, cuándo le dan esa infraestructura que se requiere, por ejemplo, para el despacho del contenedor. Los puertos van a competir entre otros puertos. ¿Y cuál es la competencia? ¿Cuántos contenedores por hora despachas? ¿Cuántos Servicio, ¿no? El servicio? Esa es la clave, tienes toda la razón. O sea, está medio verde el tema del hilo, porque ni tenemos un acuerdo definitivo, ni se está construyendo, ni se piensa, no se ha licitado todavía, no se ha hecho ningún convenio con nadie. Así que eso está medio descartado por el momento. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué va a hacer Bolivia sobre lo que viene? Esta es una realidad compleja porque tienes que ver infraestructura, tienes que ver transporte marítimo, transporte terrestre. Claro, muchos compatriotas nos dicen, ¿cuándo nos vamos ya de una vez? Claro, lo que se hace aquí es decirles, hay que pensar siempre en dar un primer paso, ¿no? Y después si se va consolidando el puerto, quizás se mejora el puerto. ¿Qué hemos hecho nosotros como ASPB? Les hemos enviado a la empresa de puertos, que ahora es una empresa estatal también, porque ese puerto no ha sido concesionado, les hemos enviado una proyección de carga. Les hemos dicho, bueno, tenemos una proyección de carga que podemos mover mes por mes. Hemos trabajado con algunas empresas del Estado boliviano y ellos lo han visto muy importante esto. Entonces hemos planteado trabajar un convenio con la empresa de puertos, se ha trabajado este convenio, y este convenio nos podría dar una posibilidad de hablar de tarifas, mejorar tarifas, mejorar tiempo de almacenaje. Y creemos que este sería un primer pasito, Toto. Ojalá que en estos días podamos llegar a un acuerdo con ENAPU. Y de ahí ya los siguientes pasos van a ser cómo podemos decir al empresario que también vea en Hilo una posibilidad. Pero para eso queremos ayudar para que haya carga de ida y carga de vuelta. Por supuesto. Ahí y facilidades portuarias, queremos y un ayudarles, itinerario bueno en el cual exactamente, se conforme incluya se vaya potenciando esto o Matarani, ya entonces haya mejores condiciones. Sería Matarani, se diría Hilo. Bueno, Moliendo en realidad. cualquiera de estos puertos en este momento, y eso es bueno aclarar, cualquier importador o exportador lo puede usar en este momento, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es que va a llevar, como te digo, no va a tener carga de retorno, en fin, tiene estas dificultades. Van a subir un poco. Por eso, y eso sube, ¿no? Para un importador, el que tengas que pagar más transporte o más barco o más costo portuario, esto te Y va. finalmente es costo para los bolivianos. Es costo Nosotros para los tenemos que pagar, bolivianos. tal, él va a pagar, pero nos va a subir en el precio porque obviamente es su costo de operaciones, ¿no? Así es. Entonces, ahí lo que estamos haciendo como ASPB, como administradora de servicios portuarios, es tratar de trabajar en toda la logística. Es decir, ver qué naves pueden venir, con qué carga, esas naves con qué carga se pueden ir. Tenemos que ser como relojeros, que coincida todo, que sea preciso, exacto, y si bien no es nuestra carga, claro, va a requerir también de decisiones empresariales que nos ayuden para encontrar una alternativa. ¿Qué es lo que buscamos, Toto? Es ojalá salir de una dependencia de un puerto, y no es que vamos a dejar al 100%, pero sí construir una alternativa, y ese es el gran desafío. ¿Qué es lo que quisieras transmitir a la población boliviana? Tú sabes que cubrimos el territorio y las fronteras también, nos bajan las señales, estamos muy contentos de eso. Hemos cumplido 25 años, a propósito te aviso. Muchísimas felicidades, sí, y hace 2 semanas estamos años, contentos. Claro. Dime, ¿qué quisieras expresar al pueblo boliviano que no te podí preguntar, que se me pasó y que tú quisieras que sepan respecto a tu trabajo en esta tan importante agencia que tenemos allá en los puertos? Bueno, que uno de los elementos fundamentales es que podamos comprender entre bolivianos y peruanos, sobre todo los del sur, que una complementación entre el sur peruano y Bolivia es importantísima, tanto para ellos como para nosotros. Aquí queda una interrogante: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se puede utilizar o llevar esa carga? Te he explicado técnicamente lo que he mencionado, pero también seguramente hay fuertes empresas, grandes empresas que tienen control en puertos peruanos y chilenos, ¿no? Si uno analiza quiénes manejan un puerto, te podría decir, tal empresa que también maneja este puerto, maneja en el otro país el mismo puerto, es la misma empresa.
Entonces, claro, ahí hay que entender que hay un fuerte vínculo empresarial, hay un fuerte vínculo también con los transporte marítimo. Entonces, todos estos elementos, de alguna manera, si bien tienen en una visión empresarial el derecho de ganar mercado, de apropiarse del 90-95% del mercado, pero también del otro lado, creemos importante que tanto Bolivia como el sur peruano deberían hacer más esfuerzos para que también se complementen y se desarrollen estas regiones. Se han dado pasos importantes. Tenemos hoy día una carretera por Desaguadero hasta Tacna, Hilo, si tú vas, y es muy lindo este lugar del Perú. Yo he ido varias veces por Tacna, Hilo. Son 6-7 horas en movilidad propia. La carretera está en perfectas condiciones, tiene algo de pendiente. Ese es otro elemento que te voy a comentar ahora, es importante de conocerlo. 500 kilómetros de La Paz a Arica, 507 kilómetros La Paz Hilo, uno diría, pero casi es la misma distancia, es casi la misma distancia, solo que la pendiente hacia Hilo es un poquito más pronunciada, eso tiene un costo para el combustible, para los frenos en la bajada. Más que llegar a Arica. Más que llegar a Arica, aunque Arica también tiene hoyos en la carretera, es otro problema que han denunciado los transportistas, pero el gobierno ha trabajado, ha tomado una decisión importantísima de construir otra carretera hacia Tacna, por Colpa, por San Antonio, San Andrés de Machaca, Hito 4, Tacna, que si tienes la posibilidad de consultar a la ABC o al Ministerio de Transporte, Obras, entendemos que esta carretera, bueno, ya Perú la está trabajando, Bolivia se proyecta al 2018-2019, va a tener una reducción en distancia y en tiempo. Entonces, estos elementos también nos tienen que ayudar a ver cómo podemos coordinar mejor, cómo podemos trabajar para bien de los pueblos. Y el otro elemento, el corredor bioceánico central, que ha sido un proyecto que ha sido promovido personalmente por el presidente Evo, por el Ministerio de Obras, para ver de que se sumen más países y se pueda encontrar un puerto en el Atlántico y un puerto en el Pacífico. Entonces, nada más comentarte ello, hay que ver empresas, hay que ver la visión social, hay que ver los países, la complejidad y de la logística. Tú mismo nos has dicho, Toto, una importación, tienes que ver en qué condiciones SIFOB, como condiciones comerciales, los Incoterms, pero además las condiciones del barco. Te conviene que vaya primero a un lado, que hagas transbordo directamente, hay un costo. Te conviene que salga directamente tu carga del puerto, la vas a desconsolidar en puerto o la vas a almacenar un tiempo. Todas estas decisiones son un montón de complejidades que se requieren mejorar. Ahora, el otro elemento que me gustaría mencionar es que se ha hablado de que países sin litoral tienen más o menos, en el caso de Bolivia se ha dicho, y aquí esta es una estimación, que tenemos más o menos un 20 a un 30% más costo que lo que tendría un país con derecho soberano al Océano Pacífico, al océano en general. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que además pagar un costo de un 30%, es decir, si yo tengo que vender esta tasa y tú esa tasa, la mía va a costar 130 porque 30% más es mi costo por este tema de los puertos, los paros, porque tengo que ver cómo voy a despachar y todo aquello. Porque también la logística, hay que ver cómo se trabaja, las carreteras hoy día han mejorado muchísimo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Que eso vaya bajando, que ese costo que paga el importador y el exportador se reduzca. Y por eso es que estamos en los puertos viendo que haya libre tránsito. Por eso es que estamos buscando una alternativa portuaria donde se puedan tener mejores tarifas. Por eso es que estamos buscando que un barco llegue al puerto y haya carga para que ese barco se vaya. Estamos buscando miles de rutas también para ver cómo se podría llevar una carga, y también estamos hablando con algunos empresarios que tienen proyecciones de carga importantes para que tomen estas decisiones que nosotros diríamos patriotas, porque eso ayuda a salir de una dependencia solamente de un puerto. Qué importante. Escuchado con atención, es complejo el tema, no es decir, sí, ya saldremos por hilo mañana, no funciona de esa manera. Yo te agradezco mucho el tiempo, ha sido realmente muy pedagógico todo lo que nos has hablado, seguramente la sintonía está muy contenta, porque ahora sí, con todo lo que hemos tenido de acumulación de esta información, vamos a poder opinar con propiedad y vamos a poder seguir teniendo la expectativa de salir un día de este encierro realmente dramático, triste, al cual hemos sido sometidos de una manera tan artera. Gracias, David, te deseo lo mejor, bendiciones a ti, a tu casa, y que tu trabajo vaya, prospere, que se abran las puertas y que muy pronto nos estés dando noticias sobre esto. Mira, yo creo en este milagro y creo que Dios va a favorecernos con
con una alternativa portuaria tenemos mucha esperanza de que finalmente el mundo conoce de lo que está pasando en Bolivia y creo que vamos a tener buenas noticias. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento. A la orden, además, David, ya sabes, cuando gustes estamos a la orden. A ustedes, gracias por seguirnos. Hemos hablado del tema portuario, seguro son más expertos que antes de haber este programa. Un abrazo grande, bendiciones a todos. Hasta el próximo Encuentro con la Verdad.